36 Scudettos, 14 Copa Italianas, 2 Champions y 9 Supercopas, la Juventus de Turín es el equipo más grande de Italia, muchachos. Sin embargo, de un tiempo para acá, luego de reinar en el país, este equipo ha decaído a lo bestia y con la reciente sanción en las que les quitaron 15 puntazos en liga, esta temporada pinta muy mal. Así que en este video, muchachos, vamos a hablar del increíble ascenso y la gran decadencia de la Juventus de Turín. En la temporada 2011-2012, la Juventus ganaba después de 9 años un título de Serie A. Atrás había quedado casi una década completa bastante trágica para la escuadra bianconera. Y es que luego el exitoso retorno de Marcelo Lippi, histórico entrenador de la vecchia señora en los 90 y posteriormente en las primeras temporadas de los 2000, donde ganó 13 títulos, dejó el equipo en la temporada 2004-2005 para que Fabio Capello continuara el proceso. Sin embargo, tiempo después sucedería el escándalo del Calciopoli, conducido por varios equipos italianos y comandado en la Juventus por el director Luciano Moggi, que como ustedes saben, muchachos, terminó con la Juventus en la B, pero a pesar de todas las trabas y sanciones posibles, volvieron a primera relativamente rápido y en la siguiente temporada. Este punto de inflexión fue una transición bastante tortuosa para la Juve, muchachos, porque si bien habían salido del infierno de la B, la junta directiva, ahora encabezada por Jean-Claude Blanc, Giovanni Coboli y Roberto Bettega, además de la dirección técnica de Claudio Ranieri, tuvieron subidas y bajadas. En la primera temporada, luego del ascenso, la Juventus terminó tercera, clasificándose a la previa de la Champions League, con un Del Piero espectacular ese año, que acabó con 25 goles, y parecía que la Juve había vuelto, pero aún no del todo, porque la siguiente temporada, a pesar de no empezar del todo mal, la brecha entre Ranieri y los directivos se hacía muy delgada, y sumado a una racha donde la Juve no supo ganar en 7 partidos, y sumado también a la temprana eliminación de la Champions contra el Chelsea y de la Copa Italiana enfrentando a la Lazio, Ranieri fue despedido y terminó llegando en su lugar el virtuoso Ciro Ferrara, con el que la Juve terminaría segunda en el calcio, pero muy por debajo del Inter. A pesar de redirigir el rumbo de la Juventus, ese resto de año, Ferrara fue relegado de su puesto como entrenador interino solo unos meses después, porque el bajón fue impresionante. En un inicio, Pavel Nedved había colgado las botas en verano y un veterano Fabio Cannavaro de 36 tacos volvía para una última temporada en la élite. Pero los resultados realmente fueron muy malos, muchachos. Terminaron séptimos en liga, mientras que en la Champions les fue muy mal y en Copa más de lo mismo, además de recibir palizas contra el Milan o contra el Bayern en casa. Estuvieron en Europa League por consecuencia del fracaso en Champions, y un Fulham de Roy Hodgson lo superó en Craven Cottage sin mayor problema. Así que para la siguiente temporada, el elegido por la directiva, ahora comandada nuevamente por un Agnelli, para llegar al banquillo consideraron a Luigi Del Neri, que ya en la previa no parecía buena idea. Y así lo terminó demostrando, porque logró hacer una temporada incluso peor a la anterior, quedando eliminado de todo y defendiendo el mediocre séptimo lugar en Serie A. Así que el experimento con Del Neri no duró mucho, y para el año siguiente llegó un hombre que marcaría el inicio de una nueva era para la Juventus, un supercampeón como futbolista y en un futuro como entrenador. Hablo, muchachos, de Antonio Conte. Y con eso llegamos al inicio del video. La Juventus ganando un Scudetto luego de 9 años. Ese año la plantilla no se sometió a una super revolución, mantuvo más o menos la misma estructura que en las temporadas previas, con un Buffon clave en varios momentos, un Del Piero que estaba por disputar su última temporada en la Juventus, en la incorporación de Andrea Pirlo, que venía de una época dorada con el Milan, sumado a varios fichajes que podían aportar lo suyo. Esa temporada la Juventus no solo ganó el título, sino que lo haría de manera invicta además.
no pudieron consolidarse en la Copa Italiana porque cayeron con el Napoli, pero este sería el inicio de una dinastía en Italia, donde en las 2 temporadas siguientes con Conte en el banquillo mantendría el nivel del equipo y al final se fue a dirigir a la selección italiana, así que Massimiliano Allegri continuaría el proceso, logrando subir el estatus de la Juventus aún más, ahora no solo ganando la Liga, sino que también ganando la Copa, además de ser bastante competitivo en el plano internacional y en consecuencia llegando a 2 finales de Champions. Bien, el punto de quiebre sería en la temporada 2018-2019, muchachos. Para empezar, sacudirían el mercado con el sorpresivo e histórico fichaje de Cristiano Ronaldo después de su legado en Madrid, siendo el fichaje más caro en la historia del fútbol italiano, además de la marcha de Buffon, Stegner, Asamoah, Higuaín y Marchisio. Un ambiente en el vestuario que no iba a ser el más favorable después, aún así mantenían una plantilla de primer nivel y al final consiguieron su 8ª liga consecutiva. Eso sí, en Champions no lograron mejorar, de hecho al contrario, tampoco pudieron quedarse con la Copa Italiana y en general se sentía que el equipo había bajado algo en nivel. Así que Allegri terminó saliendo supuestamente porque necesitaba un año sabático, pero en realidad su relación con la junta directiva y algunos jugadores de la plantilla no era la mejor. Así que en su reemplazo llegó Mauricio Sarri, un Sarri que en antaño fue la escolta en liga con un grandioso Napoli y venía de un paso irregular y a su vez exitoso con el Chelsea, donde por ejemplo ganó la Europa League. Realmente a Sarri desde el punto de vista administrativo se le trajo con el objetivo de ganar la Champions, razón por la cual se confió en Cristiano Ronaldo tiempo atrás y además se renovó la central, con fichajes como Matthijs de Ligt y Merih Demiral, en pro de darle un nuevo aire al equipo. Por su parte la base del año pasado se mantuvo y llegaron otros nombres, pero sinceramente se sintió un cierto estancamiento con la Juventus ese año, muchachos, ganando la liga con una irregularidad tremenda, de hecho haciendo una puntuación bastante baja si comparamos a las ligas anteriores, y en Champions pues bueno. Fue tanto el desconformismo que al siguiente día de perder contra el Lyon, Sarri fue destituido de su puesto y como a las 48 horas, para la sorpresa de todos muchachos, la junta directiva de Agnelli ahora anunciaba al exfutbolista Andrea Pirlo para el relevo en el banquillo. Era su primera experiencia como entrenador y como era lógico de pensar, era una apuesta muy arriesgada que en un inicio empezó con una supercopa en las vitrinas y fichajes de cierta forma prometedores como los de Dejan Kulusevski del Parma o Federico Chiesa de la Fiorentina. El equipo de Pirlo generaba sentimientos encontrados, muchachos, porque futbolísticamente no se veía nada mal el equipo en varios tramos, pero la cuestión es que muchas veces los resultados se quedaban cortos y hay que decir que de cierta forma el nivel de la Serie A también viene evolucionando y equipos como el Inter, el Milan, la Atalanta o el Napoli se perfilaban como serios competidores en forma para ganar una liga. Y en ese orden de ideas la vecchia señora terminó cuarto en liga con bastante suerte por una pechofriada legendaria del Napoli en la última fecha. Y en Champions, bueno, siguió haciendo el oso como novedad, pero bueno, otra copa italiana contra el Atalanta no estuvo mal ese año. Al final Pirlo también tuvo que dar un paso al costado y la junta directiva volvió a sorprender con el retorno de Allegri para la temporada 21-22. Massimiliano supuestamente había rechazado dirigir al Madrid para volver a la Juventus y la Juventus lo trajo de vuelta con un contrato por 5 años y 45 millones de euros. Un contrato bastante alto y que según Agnelli y compañía era el hombre indicado para el proceso. La temporada comenzó y bueno, Cristiano Ronaldo, que había sido clave sobre todo en Serie A,
con unas cifras bastante buenas, Allegri había dejado claro que no iba a contar con él, así que se sacaron a Cristiano encima y el portugués terminó llegando a Manchester. Y no trajeron a nadie en su reemplazo hasta invierno, donde hicieron el fichaje récord con Dusan Vlahovic. Pero el quedarse solo con Dybala y Morata en un primer tramo de la temporada fue insuficiente, porque si bien los dos citados no estaban en bajo nivel, la Juventus empezó muy mal la temporada y en toda la liga estuvo muy por detrás del Milan y el Inter, que ese año parecían unas máquinas, y en Champions, para variar, hicieron el ridículo literalmente, y en Supercopa lo mismo, y en Copa Italiana vacío. Así que la Juventus hizo el famoso nadaplete por primera vez desde que salió de la B, prácticamente. Y bien, con eso llegamos a la temporada actual. De primeras no se tenían expectativas muy altas porque la primera temporada de Allegri en su regreso había dejado más preguntas que respuestas y más bien se sentía un equipo en retroceso, considerando la gran evolución que ha tenido la Serie A con diferentes equipos. Pero a pesar de que la temporada a priori no era muy esperanzadora, lo cierto es que no se esperaba que fuera tan mala. En primer lugar, la planificación deportiva con respecto a los fichajes fue muy mediocre, se nota la ausencia de Fabio Paratici desde que salió del Tottenham y la plantilla parece algo incompleta, sobre todo en defensa, donde otro punto a considerar son los bajos rendimientos individuales de la plantilla, en especial nuevamente la defensa, que madre mía es un coladero este año. Realmente ninguno ha rendido a buen nivel y Bremer, que en teoría venía reemplazando a Elite, se está contagiando un poco de sus compañeros. El partido contra el Napoli es la presentación perfecta. Y de hecho es tan malo el nivel que muchas veces se ha tenido que confiar en jugadores de la cantera y que en experiencia no están para ser titulares en la Juventus. Y si avanzamos con el resto de la plantilla, salvo uno que otro, es indiscutiblemente lo mismo. Además de los niveles individuales, obviamente no podemos dejar de lado a Allegri, que tiene mucha responsabilidad en dirigir a un equipo que básicamente no tiene identidad y que sumado a eso ha tenido unos resultados lamentables. Además, porque si las performances en Champions venían siendo penosas en años anteriores, esta ya se lleva el premio a la peor, consiguiendo solo 3 puntos en un grupo que en teoría debería haber pasado con el PSG y siendo superior al Maccabi Haifa solo por diferencia de gol, y en Liga más de lo mismo. Unos días posteriores al inicio del Mundial, toda la junta directiva de la Juventus, sorpresiva y a su vez sospechosamente, renunciaron, desde Agnelli hasta Rivabene, y si bien la administración financiera y deportiva en los últimos años venía siendo un desastre, no dejaba de ser raro que se fueran después de que se ratificaran una y otra vez a lo largo de estos años. Pero casi un mes después entendimos el porqué, y es que ya habían metido la pata con la posterior reducción de 15 puntos en la clasificación por el tema de las plusvalías. De manera sorprendente se habían colado como tercero la Juventus, pero con la reducción quedaron duodécimos, muy alejados de los puestos de Europa. ¿Pero qué es lo que había pasado? Bueno, en resumidas cuentas, la Comisión Supervisora de Clubes en Italia notificó a la Federación de Fútbol Italiana en 2021 de varias sospechas con respecto al precio de transferencias entre 2019 y 2021 en varios clubes de Italia. Pero el caso más preocupante fue el de la Juventus, y es que supuestamente el equipo de Turín, junto con los encargados de la gestión administrativa, basaban el precio de compra por jugadores tomando como referencia a la web Transfer Market, siendo por ende un sitio no oficial para saber el precio exacto de un jugador. Pero no solo eso, además usaron esto en beneficio de sanear las finanzas del club, cometiendo de por medio muchos delitos como contabilidad falsa, estados financieros falsos y manipulación del mercado. Así que en consecuencia se les contaron esos puntos a la Juve, y a todos los miembros de la junta directiva de Agnelli se les suspendió, incluido hasta el director deportivo ahora del Tottenham,
Fabio Paratici. A día de hoy este tema se ha quedado ahí, muchachos. Cabe la posibilidad de que le caigan más sanciones porque actualmente se está investigando cómo la Juve manejó sus finanzas con respecto a los salarios en 2020 con el COVID-19 y las cosas no pintan del todo bien ni en ese apartado ni en la cancha. Allegri continúa al cargo básicamente porque le sale muy caro a la junta directiva actual despedirlo, pero a pesar de que queda mucha temporada por delante, el futuro cercano no es esperanzador. Y bueno, ahora le toca a ustedes, muchachos, ¿qué opinan de esta situación de la Juventus actual? ¿Cuál creen que fue el factor que condujo a la Juve a este punto? Y sobre todo, ¿creen ustedes que esta temporada el equipo tiene con qué clasificar alguna competición europea? Los leo en comentarios. No dejen de suscribirse al canal para más contenido como este. Seguirme en Twitter como @AlexEMP2. Nada más, soy AlexEMP. Nos vemos en la próxima.